La década de los 50 ha sido vista como una época de bienestar y de progreso económico. El Plan Marshall parecía sufrir efecto, hasta en los países de América Latina, condenados históricamente al atraso. Los gobernantes hacían obras en sus respectivos países, terminaban normalmente los periodos para los que fueron elegidos, y una clase media resultante de los tímidos procesos de industrialización comenzaba a aparecer. Pero, ¿qué fue el Plan Marshall? Tras una guerra de 5 años y medio de duración para derrotar al fascismo, Europa estaba en bancarrota. La industria había quedado reducida a un montón de ruinas, y de los edificios solo quedaban los escombros. El pueblo luchaba para sobrevivir. El Partido Comunista, que había combatido al fascismo, reclutaba nuevos miembros. El comunismo atraía a los jóvenes y estudiantes con la esperanza de poder crear una sociedad sin clases. Muchos creyeron que el comunismo construiría un mundo mejor que el que existía antes de la guerra. Era el único partido al que uno podía afiliarse si quería cambiar el mundo. El hombre al que Truman escogió para hacer frente al comunismo era el general Marshall, uno de los líderes del ejército en tiempos de guerra que acababa de ser nombrado secretario de Estado. Él se ocuparía de planificar la reacción de los Estados Unidos. Marshall era un hombre extraordinario. Nunca he conocido a nadie como él. En muchos aspectos era una persona austera, casi inaccesible. Nunca consentía que nadie le llamara George Marshall, ni siquiera el presidente. Cuando el presidente le preguntó si debía hacerlo, él le respondió: no, General Marshall estará bien. Emanaba carácter y autoridad. En marzo, Marshall se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores soviético Molotov en Moscú. También estaban allí Gran Bretaña y Francia. Los cuatro grandes trataron de llegar a un acuerdo sobre el futuro de Alemania. A pesar de la cálida hospitalidad rusa, todas esas semanas de reuniones resultaron infructuosas. Marshall hizo un último esfuerzo. Se entrevistó con Stalin en el Kremlin y esta reunión le convenció de que los soviéticos estaban tratando de ganar tiempo para que la situación en Europa Central y Oriental empeorara aún más. De este modo, el descontento popular sería cada vez mayor. La fuerza de los comunistas aumentaría. Y quizás su ideología llegara al poder en los países de Europa Occidental sin que el Ejército Rojo tuviera que invadirlos. Entre todos los problemas que tenía Europa, había uno de especial importancia: el futuro de una Alemania derrotada. Stalin quería que siguiera estando sometida porque le preocupaba que, de lo contrario, un día se recuperara y volviera a poner en peligro a la Unión Soviética. Los norteamericanos consideraban necesario que Alemania se pusiera en pie de nuevo para que toda Europa pudiera recuperarse completamente. Para entonces, Marshall ya estaba convencido de que había que actuar con rapidez. A su regreso de Moscú dio instrucciones al Departamento de Estado para que comenzaran a aportar ideas con el fin de elaborar un plan para rescatar Europa. Pero para ello se necesitarían miles de millones de dólares. ¿Aprobaría el Congreso estos enormes costes? The whole situation is critical in the extreme. We happen to be, very fortunately for ourselves, the strongest nation in the world today, certainly economically. La urgencia era tal que Marshall aceleró los preparativos de su plan. Y lo hizo público en una ceremonia de entrega de premios en la Universidad de Harvard. Las cámaras no estaban presentes. Marshall propuso que la ayuda a Europa se llevara a cabo a una enorme escala e invitó a los europeos a responder a su propuesta. Ernest Bevin, secretario de Asuntos Exteriores británico, se dio cuenta inmediatamente de la importancia del discurso de Marshall.
De hecho, él siempre había deseado que los norteamericanos tomaran parte en la reconstrucción de Europa. Cuando Marshall pronunció su gran discurso en Harvard, Bevin lo escuchó atentamente y junto con los franceses le dio la bienvenida. Partiendo de esta base, elaboraron lo que más tarde se convertiría en el Programa de Recuperación Europea, que lograría levantar nuevamente a la Europa occidental. Pero el Plan Marshall no fue el único aspecto que influyó en este progreso económico. La Segunda Guerra Mundial también jugó un papel importante. Este suceso tuvo efectos tanto negativos como positivos. ¿Cuáles fueron? Veamos los negativos primero. Existieron distintos efectos que dificultaron la reconstrucción tanto de Europa como de Japón después de la guerra. Se provocó una escasez de materias primas, alimentos, desnutrición y se formaron tendencias autárquicas entre las cuales Estados Unidos dio alimentos a la URSS mediante la ONU. Además, hubo inflación por impresión de papel moneda y debido al manejo de la deuda pública. Por otro lado, la guerra también tuvo efectos positivos, entre los cuales se pueden destacar. Se logró una rápida reconversión de Estados Unidos hacia una economía de paz y este logró aumentar el empleo de la mujer. Se elevó la producción de armamento, hubo un aumento en la productividad y se redujo el desempleo. Un efecto muy representativo que dejó la guerra fue la conversión del dólar a divisa de comercio mundial y acuerdos internacionales. Al igual, Estados Unidos logró asumir definitivamente el papel que le correspondía en el nuevo orden geopolítico, económico y social. En cuanto a la URSS, los resultados que ocasionó fue que pudieron expandir su territorio en gran producción. También se dio el traslado de gran maquinaria industrial europea a su zona asiática. Podemos puntualizar que se dio un aumento de la producción de alimentos y materias primas, asimismo hubo un aumento de potencial productivo mundial. Otro aspecto importante de esta década fue la Guerra Fría.
La Guerra Fría dividió al mundo, obligando a naciones y personas a alinearse a uno u otro bando. Por lo menos hubo la ventaja de que uno creía saber con quién estaba y contra quién peleaba, o se era capitalista o se era comunista, se era bueno o se era malo, dependiendo naturalmente del lado que se mire. Los años 50 fueron testigos también del surgimiento de países que querían su propia identidad. Desde esta óptica, esta década fue la del inicio de la caída del colonialismo, simbolizando en los nombres de Argelia o Indochina. Fue también del surgimiento de terceros, que pretendían no alinearse con ninguno de los dos grandes. China, que se separó de la URSS en nombre de la ortodoxia. Yugoslavia, que aspiraba a un tipo diferente de socialismo, y países como Francia, que aspiraban a una posición independiente. Los avances tecnológicos mucho tuvieron que ver con el desarrollo de la Guerra Fría. Las primeras bombas de hidrógeno, el submarino termonuclear, el uso de los átomos para la producción de electricidad. Otros tuvieron que ver con la salud. La válvula artificial para el corazón, el primer trasplante exitoso de un órgano humano, el desciframiento de la estructura del DNA, la vacuna contra la poliomielitis. Y mientras el canadiense Marshall McLuhan anunciaba una nueva era para las comunicaciones, salía al mercado civil el primer computador UNIVAC de la Remington Rand Company. En 1958 se pasaría de los aviones de hélice a los poderosos jets. Un Havilland Comet 4 de la British Overseas Airways voló de Londres a Nueva York tomándole solo la mitad del tiempo que se necesitaría para que un avión de hélice cumpla el mismo trayecto. La península de Corea, posesión japonesa, había sido ocupada por la Unión Soviética y Estados Unidos en 1945, tomando como línea de división el paralelo 38. El estallido de la Guerra Fría tuvo como resultado la partición de este país en dos estados, Corea del Norte, donde en 1948 se estableció una república popular, es decir, una dictadura comunista dirigida por Kim Il-sung, y Corea del Sur, donde ese mismo año Syngman Rhee estableció una férrea dictadura pro-norteamericana. El triunfo de la Revolución Comunista en China el 1 de octubre de 1949 alteró completamente el equilibrio geoestratégico de Asia. Stalin, que ya venía de sufrir serios reveses en Europa, fracaso del bloqueo de Berlín o el cisma yugoslavo, no pudo resistir la tentación de recuperar terreno en Asia y dio su acuerdo a un ataque norcoreano a Corea del Sur. Así, el 25 de junio de 1950, las tropas de Kim Il-sung atravesaron el paralelo 38 y avanzaron triunfalmente hacia el sur. El régimen surcoreano apenas pudo mantener un pequeño territorio en torno a Pusan. La reacción norteamericana, para sorpresa de Stalin, fue inmediata. Washington pidió la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU y consiguió un mandato para ponerse al frente de un ejército que hiciera frente a la agresión norcoreana. La ausencia del delegado soviético, que había rechazado asistir a las reuniones del Consejo como protesta por la negativa norteamericana de aceptar a China popular en él, propició esta resolución. Las tropas multinacionales de la ONU, en la práctica el ejército norteamericano al mando del general MacArthur, recuperaron rápidamente el terreno perdido, y el 19 de octubre tomaron Pyongyang, la capital de Corea del Norte. 3 días antes, el 16 de octubre, tropas chinas con masivo apoyo militar soviético penetraron en Corea, haciendo recular al ejército norteamericano. El 4 de enero de 1951, las tropas comunistas retomaron Seúl. En ese momento, MacArthur propuso el bombardeo atómico del norte de China. Tanto el presidente Truman como la mayoría del Congreso reaccionaron alarmados ante una reacción que podría llevar al enfrentamiento nuclear con la Unión Soviética. En un enfrentamiento cada vez más abierto, Truman destituyó a MacArthur entre las protestas a la derecha republicana
y lo sustituyó por el general Ridgway. La Unión Soviética, por su parte, manifestó su intención de no intervenir en el conflicto y su deseo de que coexistieran dos sistemas diferentes en la península. El empate militar llevó a la apertura de negociaciones que concluirían en junio de 1953, poco después de la muerte de Stalin, con la firma del armisticio de Panmunjom, en el que se acordó una nueva línea de demarcación que se serpenteaba en torno al paralelo 38. La década de 1950 transcurrió en América Latina, con bastantes sobresaltos que iban a influir profundamente en la necesidad de nuevas relaciones entre los Estados Unidos y América Latina. A pesar de todos los anuncios de ayuda técnica y económica, la transferencia de recursos fue mayoritariamente destinada a ayudar militar con el objetivo de mantener a raya el comunismo. La política anticomunista del gobierno norteamericano estaba ya articulada, y la CIA comenzaba a transformarse en parte fundamental del diálogo intercontinental. Algunas cifras nos muestran que entre 1950 y 1957, solo el 7% de la ayuda proveniente de los Estados Unidos fue económica. El 10% consistió en ayuda técnica, mientras que la ayuda militar ascendió a un 53% del gasto. Esto pone de manifiesto los principales intereses de la Casa Blanca. La prioridad de la política hemisférica eran los asuntos militares, en directa relación con la cada vez más aligida política exterior, marcada por el enfrentamiento con la Unión Soviética. Para Colombia, la década de los 50 fue positiva, con paz y estabilidad. La democracia se había asentado. Aumentaron las exportaciones hacia Estados Unidos, principalmente de frutas. También se expandió la red vial y ferroviaria. That's alright for you. That's alright, Mama. Just any way you do it, that's alright. That's alright. That's alright, Mama. Any way you do. Well, Mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that gal you foolin' with, she ain't no good for you, but that's alright. That's alright. That's alright, Mama. Any way you do. Sure, well then you won't be bothered with me hanging round your door, but that's alright. That's alright. That's alright, Mama. Any way you do. Ah da da dee 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 dee. I need your loving. That's alright.